Estamos considerando el tema del Señor Jesús como sumo pontífice, sumo sacerdote, donde estudiaremos el oficio del Señor Jesús tal en esa consideración. Oficio que está realizando actualmente por los suyos, por su pueblo amado, en los cielos, en aquel tabernáculo no hecho por las manos del hombre. Para esto consideraremos dos grandes temas o dos grandes visiones. La primera visión, que es la que estamos estudiando ahora, es considerar a Cristo como sacerdote. Y la segunda parte de este gran tema será la obra sacrificial de Cristo. El miércoles pasado estudiamos al menos el primer punto del tema de las características del sacerdocio del Señor Jesús. Y decíamos que la vocación sacerdotal de Cristo no era un accidente. Decíamos que la unidad con los hombres es lo que capacita a Cristo para venir a ser nuestro sacerdote. Ese fue el estudio que tuvimos el miércoles pasado. Hoy día hablaremos acerca de la vocación sacerdotal de Cristo, el cual no es un accidente, sino que el Padre lo ha glorificado, constituyéndolo a él como un sumo sacerdote, un sumo pontífice. Lo que hemos considerado hasta aquí dentro del contexto del sacerdocio levítico y en el texto que hemos leído para esta noche, fíjese que el griego en Hebreos 5:4 dice así, el texto traducido al griego dice así: y no para sí mismo alguien toma el honor, sino siendo llamado por Dios, tal como también Aarón. Esto nos habla que la posición sacerdotal no se alcanza por voluntad humana, ya que nadie toma para sí esta honra. El sacerdocio no se alcanza por autonombramiento o designación de hombres o de los hombres. El llamamiento a la misión sacerdotal no es por vocación democrática, sino por acción teocrática. Dios es el único que puede determinar en su soberanía quién es el sumo sacerdote, quién será el sumo pontífice. Y ningún hombre puede colocarse a sí mismo en esa posición, ni mantener como divino un sacerdocio conferido por autoridad humana. El texto afirma enfáticamente que ningún hombre puede establecerse a sí mismo ya como empezó. Un sumo sacerdote. Lo estaba escribiendo el otro día. En ningún momento Dios permitió intrusiones en el oficio sacerdotal. Y esa fue la razón del castigo de la soberbia de Coré en el Antiguo Testamento y los suyos. Además de la envidia que concurría en aquel grupo, el grupo de Coré, ese grupo de sediciosos en el pueblo de Israel, fíjese que el grave problema allí, que siendo levitas, Coré y su grupo procuraban ser sacerdotes. Esto está en Números 16, del versículo 8 al versículo 11. Por tiempo no lo leeremos, pero explicaremos. Dios había escogido a los levitas para un ministerio y a los sacerdotes para otro ministerio. Ambos oficios, los de los levitas y los de los sacerdotes, eran oficios santos, y ambos habían sido establecidos soberanamente por Dios. Coré había sido llamado como un levita para servir y enseñar, así dice Deuteronomio 33:10. Y la acción de Coré y lo suyo quedaba revestida de cierto interés por parte de ellos por los derechos de toda la congregación. Coré y los suyos decían a Moisés y a Aarón: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahvé, Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esta pregunta de Coré la encontramos en Número 16, el texto 3. Y aquí se resalta, y aquí se trazaba del deseo que tenía Coré y los suyos de ser
lo que Dios no había determinado que fuesen. Era un asunto de envidia que procuraba destruir y derribar a quienes Dios había establecido para una misión para su pueblo. Ciertamente que aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Este asunto es de notoria importancia en la iglesia del día de hoy. Las ocasiones, los que desean ocupar el primado, actúan contra quienes tienen los verdaderos dones espirituales para el ministerio. Y cuando se ejercen estos dones espirituales por aquellos que tienen esos dones espirituales, son acusados a veces como rebeldes contra el liderazgo, porque actúan de acuerdo a la capacidad recibida por ese don espiritual. No olvidemos que cuando se está en el liderazgo bíblico, es decir, escritural, y no en el autoritarismo humano, la posesión de un don otorgado por el Espíritu, así como lo leíamos en el estudio de los dones espirituales, aquellos dones que son evangelistas, el don de pastor, el don de maestro, etc., eso basta para hacer de un creyente un ministro. Y así como Dios intervino en la pretensión que tenía Coré y su grupo, actuó en la protección del sacerdocio cuando también Saúl pretendió ofrecer sacrificios que pertenecía exclusivamente al sacerdote. Eso lo encontramos en 1 Samuel, el capítulo 13. Y allí el juicio del Señor, la pérdida del trono. Así considerábamos el pasado, cuando el rey Usías también pretendió hacer un servicio de sacerdocio, siendo castigados. Esta ofensa al ministerio sacerdotal o el desprecio hacia el mismo es un desprecio contra Dios, el cual lo ha establecido. Las lecciones que podemos rescatar de la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, están escritas para nuestra advertencia personal, a fin de que no caigamos nosotros en las transgresiones en las que ellos cayeron. 1 Corintios 10:6 dice: empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fue así entonces con aquellos de la antigüedad que asumieron funciones sacerdotales que no les correspondían. Fueron duramente disciplinados por Dios a causa de ellos. Así que entonces, el divino autor en el texto inspirado provee enseguida el fundamento espiritual del sacerdocio de Cristo. El texto en griego reza así: así también Cristo no se hizo a sí mismo, así también Cristo no a sí mismo se glorificó, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le habló a él: hijo de mí eres tú, yo te engendré. Si reza el texto en griego. De este modo, conforme a la norma del reconocimiento para los sacerdotes humanos, tampoco el Señor Jesús se nombró a sí mismo un sacerdote o un sumo pontífice, sino que fue llamado por el Padre a esa condición. El sacerdote tenía que ser nombrado por Dios. El autor de la epístola, inspirada divinamente, cita aquí 2 salmos para demostrar así que el Señor Jesucristo fue divinamente llamado y fue divinamente nombrado sumo sacerdote, sumo pontífice. Tenemos 2 salmos aquí, el Salmo 2 y el Salmo 110. En el Salmo 2, Dios le reconoce como a hijo al Señor Jesús. Y en el Salmo 110 aparece nombrado por Dios
en su calidad de tal, calidad que tiene eternamente. Toda la exposición del capítulo 5 de Hebreos parte de la base de las referencias proféticas hechas en estos dos salmos. Analicemos muy brevemente entonces las expresiones de estos dos mesiánicos que corresponden al llamado de Jesús para ser un sumo pontífice, un sumo sacerdote. Fíjese que en el Salmo 2, el texto 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto revela que la vocación sacerdotal de Cristo no es un accidente de la historia, sino que Él ha venido a ser una característica esencial de su condición de hijo. Este salmo mesiánico también había sido citado en Hebreos 1:5, podríamos leerlo. Hebreos capítulo 1, el texto 5, también fue citado este salmo, que dice así, porque, y hay una pregunta, retórica la pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? Y otra vez dice el texto, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será hijo. Aquí encontramos la demostración de la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Y para establecer la base, fue sustentada esa superioridad apelando a las Escrituras. La cita del Salmo que acabamos de leer fue tomada de la versión de los 70 de la Septuaginta, costumbre que tienen los apóstoles en que cada cita del Antiguo Testamento es tomado de la versión de los 70, la versión en griego del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta. Y es evidente que los ángeles son llamados colectivamente hijos de Dios, pero en ningún lugar de la Escritura se encuentra el título singular a un determinado ángel. Por lo tanto, hemos de concluir, a ninguno de ellos se le aplica el calificativo de hijo, a ningún ángel. En ninguna parte de la Escritura aparece algún apelativo a algún ángel creado por Dios con ese calificativo de hijo. Cristo es el único hijo natural de Dios. Es de su misma esencia y naturaleza. La pregunta retórica formulada en el texto ahí en Hebreos 1:5 exige una respuesta enfática y negativa. Jamás Dios a ninguno de los santos ángeles manifestó que era su hijo, sino solo a Jesús. El Señor Jesús es el Hijo unigénito. Por lo tanto, el Señor Jesús tiene una superioridad que se manifiesta sobre todos los ángeles. Ahora podemos notar entonces que el texto en Hebreos 5:5 que dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, por la forma con que está construido el texto, fíjese que queda lugar para que la frase allí expresada pueda ser integrada, puede ser añadido algo. Es decir, es como si se pudiera agregar algo más después de la siguiente expresión. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, y se integra un gran pensamiento revelado en el Salmo 2:7. Se agrega este texto aquí en la epístola, se integra esta frase. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, y se integra este texto, la revelación profética dada en el Salmo 2:7, y expresa el texto,
Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo que está implícito es que el mismo Señor Jesucristo no se glorificó a sí mismo, pero el Padre lo ha glorificado, constituyéndolo sumo sacerdote, sumo pontífice. Dios ha considerado un honor que su propio Hijo fuera sumo sacerdote y la suprema víctima. Dos condiciones. Y esto manifiesta un amor que sobrepasa todo entendimiento, principalmente porque la Escritura revela que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo o a sí mismo, tal como declara 2 Corintios 5:19. La sublimidad del amor divino está aquí reflejado. Dios desea que el pecado sea castigado, es decir, reciba el justo juicio de Dios, pero al mismo tiempo ese juicio, ese castigo, cae sobre él. En el Salmo 110, en el texto 4, reza así, dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el escritor, inspirado divinamente, ha puesto el fundamento en las palabras del Salmo 2. Ha puesto un fundamento sobre las palabras citadas en el Salmo 2. Aquellas palabras del Salmo 2 que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. En esa parte que dice: tú eres mi hijo, confirma ahora Dios su designación por parte de Dios como un sumo sacerdote. Notemos que en el Salmo 110 se introduce un nuevo elemento, es decir, un paso más en la revelación divina, que la epístola a los hebreos subraya profundamente, porque declara que este sacerdote, bajo un orden diferente al de Aarón, este es un sacerdote bajo un orden diferente al sacerdocio levítico. Leemos aquí en Hebreos 6, que hemos considerado, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. El sacerdocio arónico era temporal. La muerte o la vejez del sumo sacerdote arónico obligaba continuamente a colocar en su lugar a otro que lo sustituyera. Jesucristo, al estar revestido de inmortalidad, es un sumo sacerdote perpetuo, por cuanto atemporal. El salmo citado atribuye al Mesías la dignidad de un rey. ¿Por qué? Mire lo que dice en el Salmo, en el texto 1, el Salmo 110, texto 1. En este Salmo citado atribuye al Mesías la dignidad de un rey. Mire lo que dice. Texto 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el texto 2 de este Salmo 110 dice: la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. 2 puntos. Domina en medio de tus enemigos. Pero al mismo tiempo se le da la dignidad de un sacerdote. En el mismo Salmo 110, en el texto 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ambas cosas concurren también en el caso de Melquisedec, aquel rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del cual habla Génesis capítulo 14, el texto 18, al cual
Abraham le dio los diezmos al considerarlo de que era un gran hombre. Pero este gran hombre, que era rey de Salem, es decir, el rey de Jerusalén, además de eso era el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, fíjese que se añade la condición al Señor Jesús, que es rey y sacerdote en la eternidad. Porque dice la Escritura, tú eres sacerdote hasta el siglo. Tú eres sacerdote para siempre, que es su equivalente. Es decir, tú eres sacerdote hasta el siglo, es decir, que es un sacerdote eternamente. Esa es la equivalencia. El sacerdocio de Jesucristo se establece entonces según el orden de Melquisedec. Fíjese que el término orden aquí en la Escritura, el griego es tasín. Orden en griego significa la palabra tasín y expresa la idea de una disposición o de un ordenamiento de las cosas y se aplica a una manera de ser o estar. Vale decir, es equivalente a decir a la semejanza de Melquisedec. Así al decir, ¿no es cierto?, tú eres sacerdote eternalmente o del siglo por los siglos, según el orden de Melquisedec, en otras palabras se está diciendo tú eres un sacerdote eterno, según la semejanza de ese sacerdocio que tenía Melquisedec. Esta semejanza entre el sacerdocio de Cristo y el de Melquisedec la consideraremos más adelante en un tema mucho más profundo. Cristo no hubiera podido ser sacerdote a semejanza o conforme al orden del Levítico, ya que el Señor Jesús no descendía de la tribu de Leví, ni de la familia de Aarón, que era la familia sacerdotal. No olvidemos que esa fue la visión que Dios estableció. Dios quería que todo Israel fuera un reino de sacerdotes. Pero Israel frustró el propósito de Dios. Por lo tanto, Dios eligió a la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví a la familia de Aarón y sus descendientes para que fueran sus sacerdotes. El Señor Jesús descendía de la familia real de Judá. Así lo expresa Mateo 1:3. Por lo tanto, el Señor Jesús nació bajo la tribu de Judá. Pero él, a semejanza de Melquisedec, en el Señor Jesús concurren dos oficios. El real, como heredero del reino eterno establecido por Dios, y el sacerdotal, constituido para ello por Dios mismo. Y Cristo, el Hijo de Dios, no asumió la dignidad sacerdotal por su propia iniciativa, sino que fue llamado por Dios, quien le aclamó como su hijo, con las palabras que leemos en el Salmo número 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el mismo Dios que lo aclamó como hijo, lo ha proclamado como sumo sacerdote eterno. Debe subrayarse que la expresión tú eres mi hijo tiene que ver con la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, dice Hechos 13:33, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Por lo tanto, la vocación sacerdotal de Cristo no es un accidente, sino que el Padre lo ha glorificado constituyéndolo sumo pontífice. Y este sumo pontífice no solo es la víctima en la cual hizo la obra de redención, sino que ahora es llamado, después de esa obra de redención, después de estar exaltado, después de ser exaltado a la diestra del Padre, después en que se le haya dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ha sido exaltado como un sumo pontífice para venir a ser, como estudiábamos el miércoles pasado, venir a ser misericordioso. Esa misericordia por parte del Señor Jesús fue llamado para manifestar un ministerio paciente, en el sentido de sentir compasión. Fíjese que ahí el verbo que se usa en griego da la idea para sentir y ser comprensivo, el sentir compasión. Y se traduce al pie de la letra, padecer a la medida. El Señor Jesús padeció como víctima a la medida para aprender a ser paciente y poder ser comprensivo para venir a ser un fiel sumo pontífice. Quiere decir esto que el Señor Jesús tenía que ser asequible a todo dolor ajeno por el pecado. Como sacerdote, Él no es un mero oficiante en una presentación delante del Padre, sino que tiene que sentir una profunda compasión y afecto por aquel que ha cometido una transgresión, la cual representa un sacrificio, en este caso la de Él. Por lo tanto, el texto en su contexto nos habla la idea de que el Señor Jesús se compadece, tiene un sentir como propio, un dolor producido por lo que causa el pecado en el corazón del hombre y lo que causa el pecado en sus consecuencias. Su función sacerdotal es una función de ser un mediador y se identifica compenetrándose hasta comprender el problema ocasionado por el pecado del hombre, el cual se exige una ofrenda de sacrificio, la cual nosotros como pecadores lo nombramos a Él como el que se sacrificó y murió y derramó la sangre para limpiarnos de toda maldad. Los objetos de esta paciencia que tiene Cristo en el día de hoy, la Escritura revela que son los ignorantes y los extraviados. Y conforme a la etimología del verbo en griego que aparece en el texto, este sumo pontífice padece a la medida, siente compasión, se compadece con misericordia y se identifica haciendo suyo el dolor ajeno. Qué precioso ministerio el de Cristo. Él siendo el pontífice eterno, se compadece de nuestros males, porque le es propio, y a causa de su misericordia, las cuales están sobre todas sus obras, se presenta delante del Padre como el vicario y el sustituto, como un sustituto nuestro, y un mediador
Ciertamente que el oficio sacerdotal del Señor no es un oficio por un inocente, todo lo contrario. Él intercede por un culpable, por un hombre pecador o por una mujer pecadora. La diferencia en que el oficio sacerdotal levítico de la antigüedad estaba rodeado el sacerdote de debilidad, estaba rodeado de flaqueza, y por causa de ella el sacerdote, antes de acercarse al lugar de la gloria de Dios, el lugar santo de los santos, para oficiar allí alguna ofrenda de expiación o de limpieza por el pueblo pecador, tenía que ofrecerse por sí mismo. No así el Señor Jesús, quien fue santo e inmaculado, que se presenta delante del Padre sin pecado y ha hecho esa obra de redención por nosotros, por su pueblo. El sumo sacerdote antaño estaba rodeado de debilidad, de flaqueza, y por causa de ella tenía que ofrecer por sí mismo, primero, los sacrificios expiatorios. No es así en el caso del texto del Señor Jesús. Los objetos por los cuales el Señor intercede, dice que es paciente para con los ignorantes y extraviados. Nuestro Señor Jesús, como sumo pontífice, es notorio. No necesitó hacer sacrificios por los pecados. Siendo inmaculado, Él se presenta. Fíjese que en cuanto al pecado, ningún hombre ha sido impecable como el Señor Jesús. Y en cuanto a la vinculación que Él tiene siendo Dios hecho hombre con la deidad, ningún hombre ha estado jamás ni puede estar en relación con la identidad, con la divinidad. Tenemos entonces un sumo pontífice exaltado a la diestra del Dios Padre, la cual ha cumplido todas las expectativas para su pueblo. Se debe de subrayar de que aún Dios lo mira como su hijo, pero lo saluda y lo recibe como un sumo pontífice. Y lo más precioso de todo esto, apreciados hermanos, es que desde allí comienza su ministerio sacerdotal de intercesión por los suyos y por su pueblo amado, intercesión que hoy está haciendo en los cielos. Con la ayuda del Señor, seguiremos considerando este tema tan profundo y tan importante acerca del sacerdocio del Señor Jesús que realiza hoy en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.